Estoy grabando esto a 16 días, como podés ver acá, esto se publicó el 3 de diciembre, hoy que estoy grabando es 19, entonces a 16 días de la publicación de este video en el cual teníamos $456 en la cuenta. Si vemos el valor ahora, está en 480, eso representa un 5% de rendimiento en dólares en 16 días. Más o menos, como para que te des una idea, sería un 118% de rendimiento en dólares si lo anualizamos. Vamos a entender un poquito más de esto y ver qué hacer a partir de ahora, así que ahora sí, empecemos. Primero que nada, y como siempre hacemos, vamos a ir a la sección de fondos. Una vez acá voy a ir a la sección que dice abajo de todo, registro de activos. Simplemente voy a elegir la opción de depositar para que veas que no hay ningún depósito en los últimos 90 días. No se toca la plata de esta cuenta, así como estaba, así como empezó, sigue a día de hoy. Ahora que sabemos esto, vamos a ir arriba a la derecha, a la sección del usuario, vamos a poner mi copy trading y vamos a ver cómo viene el copy trader al que estamos copiando justamente. Como podrás ver, venimos con $38 de ganancia solamente en este trader. Obviamente desde que empezó la cuenta con $500, como tenés ahí en las tarjetitas cuando empezamos esta serie. Entonces, bueno, obviamente seguimos en pérdida desde aquel primer momento, pero en los últimos meses venimos repuntando y cada vez más fuerte. Por lo cual, si yo voy ahora a las operaciones de este trader, vamos a ver cómo se está comportando, porque esto es muy interesante por lo que va a venir a continuación. Fíjate que absolutamente todas las operaciones las cierran en ganancia, todas. O sea, no falla una, es ganancia, 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 ganancia. Si pones ver más, probablemente sean todas ganancia, ganancia, ganancia. O sea, no hay un número rojo. Pero vos dirás, ok, este trader es buenísimo, entonces Ariel, o sea, ¿hay que copiarlo? ¿Voy a poner un montón de plata? No. Y te explico el por qué no. Si prestás atención, este trader saca el 8% de rentabilidad casi perfecto siempre. O sea, fíjate que es 8,02, 7,99, 8% exacto, 8,01, 7,99, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está siempre muy cerca del 8%, con un apalancamiento siempre igual del 8%. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que una persona saque siempre la misma rentabilidad con un apalancamiento siempre igual, operando la misma cripto, es muy raro, muy difícil y te diría que casi que imposible. Entonces, ¿qué es lo que interpreto yo? Este trader probablemente esté haciendo lo que se conoce como martingala. ¿Qué significa esto? Yo invierto $1. Si cae, invierto $2. Si cae, invierto $4. Y así cada vez voy duplicando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Y el riesgo de esto, o el problema grande de esto, es que en algún momento la plata se acaba. O sea, vos podés tener $1, sí, podés tener 2, podés tener 4, 32, y así, acordate que siempre además se van sumando. O sea, primero pusiste 1, después pusiste 2 más, ya son 3. Ahora pones 4 más y ya tenés 7 totales. Y así se van sumando. Por lo cual, tené mucho cuidado con este tipo de traders y no exageres con la cantidad de dinero. Es súper atractivo invertir, yo estoy ganando un montón de dinero, pero fíjate que no digo, bueno, entonces a la cuenta le voy a poner $20.000 más y ahora lo copio con todo. No funciona de esa forma y el riesgo siempre está. Habiendo dicho esto, ahora voy a ir a la sección de copy traders y voy a buscar algún otro trader para copiar. De hecho, obviamente, bueno, este video ya está preparado, así que yo ya sé quién voy a copiar, pero vengo a la parte de traders sólidos. Acordate, siempre buscar traders sólidos. No me importa la estrella en ascenso, no me importa el actual famoso, no, traders sólidos. E idealmente que el riesgo sea de 1 o máximo de 2. Así que voy a hacer clic acá en ver todo para que me muestre todos los traders y te voy a mostrar cuáles son gráficos atractivos para mí y gráficos reales. Este que se llama Tabari me parece un gráfico real. ¿Por qué? Porque acuérdate de lo que yo dije de la estrategia de martingala. Cuando anda bien es una línea muy, muy linda hacia arriba. Pero cuando anda mal se funde la cuenta. Se funde la cuenta significa perderte todo. Y ese es el gran problema. Por lo cual, estos gráficos que ves acá subiendo y bajando, así realmente opera un trader. O sea, el trader tiene buenos días malos, a veces gana, a veces pierde. El 8% rentabilidad siempre fijo no existe. Y tarde o temprano el riesgo es grande de perder todo. Paréntesis importante, obviamente por eso yo le pongo stop loss a cada trader. Entonces ahora yo no tengo chance de perder con este trader que estoy copiando porque tiene el stop loss puesto. Entonces en cualquier caso yo ya gané. Tal vez ganaré menos si él cae, pero yo no voy a fundir mi cuenta gracias al stop loss. Por eso siempre usalo. Habiendo dicho esto, me deslizo hacia abajo y este trader MFT también tiene un gráfico atractivo. Fíjate cómo la suba es progresiva, pero tiene caídas, porque las caídas son normales en un buen trader. No existe el gráfico todo hacia arriba. Ahora, también tenemos este otro trader que viene siempre hacia arriba, como podés ver, pero el rendimiento es de 5% en 180 días, o sea, es un 10% anual, no me sirve, o sea, para eso invierto en el S&P. Por lo cual, acá el trader al que yo decidí copiar por las rentabilidades que tiene y el nivel de seguridad es este, MFT. ¿Será el mejor? No lo sé, pero quiero probar. Por lo cual, ahora le voy a poner a copiar. Y ojo, fíjate que hice copiar por ratio de posición, no por orden. No elijo copiar por orden, solo por ratio de posición y le voy a poner $50. ¿Eso qué significa? Yo en este trader tengo puesto $50.
Si él tiene invirtiendo 1000, por ejemplo, y él invierte, de esos 1000 invierte 100, o sea, es el 10%, entonces yo, como tengo $50 copiando, voy a copiarlo con el 10% de 50, o sea, con 5. Si él opera con 100, yo opero con 5, porque ambos vamos por porcentaje. Yo voy a copiar el mismo porcentaje que él haga. Él invierte el 10%, yo invierto el 10%. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo por orden y yo también le pongo $5, esto significa que no importa qué operación haga él, yo lo voy a copiar con $5. Es decir, si él tiene 1000 e invierte los 1000, yo invierto 5. Si él tiene 1000 e invierte 100, yo invierto 5. Siempre 5, y no quiero eso. Quiero ratio por posición para invertir igual que él. Así que le pongo $50 y, muy importante, como te decía recién, pongo el stop loss. El stop loss lo voy a poner en $45. ¿Esto qué significa? 10% máximo de pérdida. Si yo pierdo $5, lo dejo de copiar inmediatamente. Le voy a dar a copiar ahora y ya está configurado. Me estaba olvidando de algo. Esto que te estoy diciendo ahora lo estoy grabando cuando ya termine de grabar todo el resto del video, así que mucha atención ahora. Si yo me voy a la parte de copy trading y elijo, bueno, justamente copy trading, voy a poner a copiar cualquier simplemente para mostrar un ejemplo. Acá yo le pongo, por ejemplo, bueno, $50. Presta mucha atención a esto. Acá abajo te dice cupón de subsidio. Un cupón de subsidio de copy trading significa que vos, por ejemplo, invertís $100 y tenés un cupón de subsidio de $10. ¿Eso qué significa? Si vos perdés $10 copiando, Binex te va a vos a reintegrar esa plata. Y son $10 reales, no es que son 10 USDT en bono o en prueba, no. 10 USDT libres totalmente. Por lo cual, vos podés arriesgar el 100% de esos $10, o sea, vos tenés $10 para arriesgar y que si los perdés te los va a reintegrar la misma plataforma. Y lo bueno de esto es que Binex nos dio para toda la comunidad de Inverar que todavía no tiene cuenta en Binex, justamente esto, un subsidio de copy trading, para que vos puedas copiar prácticamente sin riesgos porque ellos te cubren ese margen. Eso es si te registras con el enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video que te va a llevar a la web del evento. Ahí tenés todos los términos y condiciones y dudas o reglas que quieras saber, está todo detallado ahí. Y además, inversores, dato no menor, por registrarse con el enlace referidos de Inverar, pagas menos comisiones. Así que todas esas operaciones que va haciendo el trader, todas esas comisiones que te van descontando de la cuenta, a vos te las van a ir reintegrando, como me pasó a mí en esta cuenta, obviamente, por registrarme con el propio enlace de Inverar. Ahora sí, seguimos con el video. Ahora vamos a cerrar esto, vamos a ir arriba a la derecha, pongo mi copy trading y como puedes ver ahora sí tengo los dos traders que estoy copiando. De hecho, si mi memoria no me falla, la vez pasada en el video anterior yo había copiado otro trader que creo que salía en stop loss, o sea que perdí el dinero. Por lo cual, mucho cuidado con eso, los traders pueden fallar, por eso siempre hay que usar stop loss. Y acá algo muy interesante. Este video, como te dije, lo estoy grabando el 19 de diciembre y probablemente vos lo veas dentro de 1 o 2 semanas inclusive. Por lo cual, ahora te va a aparecer el rendimiento que tiene la cuenta hasta ahora y como podrás ver, bueno, si hay un solo trader significa que el otro saltó por stop loss y si siguen los dos, estamos los dos en ganancia o pérdida. Bueno, ahí lo habrás visto. Me parece bueno grabar el video con anticipación para que vos veas qué fui haciendo y además que veas qué resultado va teniendo. Y no te olvides, muy importante, de darle apoyo a esta serie si querés que siga. Esta serie depende 100% de vos. Si le das apoyo, nosotros seguimos con esta serie, te seguimos mostrando cuánto ganar, cómo ganar, a quién copiar, etc. Obviamente no es recomendación de inversión, es asesoría financiera, sino que yo te muestro lo que hago y vos podés decidir si lo querés hacer o no. Pero, muy importante, solamente lo vamos a hacer si es que a vos te interesa, o sea, si vos querés ver este contenido. Por lo cual, si nos dejás un comentario, si le das like a este video, si te suscribís en este video, nosotros vamos a entender que realmente te interesa porque YouTube nos va a premiar con más vistas y si hay más vistas significa que hay interés y si hay interés, seguimos haciendo esta serie. Así que desde ya te vamos a estar leyendo en los comentarios y viendo los me gusta del video y además acá tenés un tutorial completo de Binex 100% para que veas cómo depositar, cómo retirar, cómo empezar a copiar, todo lo que necesitas saber acá. Así que desde ya, muchas gracias inversores.